Hola, estamos felices de poder saludarte y decirte que Cristo te ama. Hoy es un gran día para dar gracias a nuestro Señor, porque su amor y bondad es para siempre a los que le aman. Esperamos que este devocional sea de bendición para tu vida y puedas crecer cada día más en el conocimiento de las Escrituras. Gracias por oírnos, deseamos que tengas un día bendecido. Y recuerda, tenemos vida nueva en Cristo. Hola, amada iglesia, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien y comprometidos en la obra del Señor, es decir, en obediencia a Dios, que todo esto que el Señor nos está enseñando redunde en bendición para nosotros, es decir, resulte en bendición para nosotros, pero por supuesto porque somos de bendición para los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias porque hoy nos regalas una nueva oportunidad de aprender algo más, de recordar algo más de tu palabra para nuestra vida. Yo te pido por un espíritu receptivo, un espíritu enseñable, no solo para mi espíritu, para mi alma, sino el espíritu y el alma de las personas que lo escuchen, y para que nuestro cuerpo, con nuestros 5 sentidos, Padre, podamos reflejar lo que tú nos enseñas en nuestro ser interior. Gracias por trabajar en nuestro ser interior, gracias por amarnos tanto. Y sabemos, Padre, que nos reunimos para edificar nuestra vida a través de tu palabra. Y gracias porque efectivamente tú la edificas. Gracias porque nuestra vida está cimentada en ti. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia, sin tu Santo Espíritu en nuestra vida, mi Señor, obrando? ¿Qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? Estaríamos perdidos, Señor, derrotados. Pero gracias porque tú nos cuidas, Padre. Y gracias, Señor Jesucristo, porque tú intercedes por nosotros ante el Padre. Gracias, Señor, por amarnos. Y gracias porque sabemos que no estamos solos. Tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque has puesto alrededor nuestro un equipo de personas, Señor. Es decir, en nuestras familias tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos parientes, tenemos una iglesia, Señor. Tenemos unos hermanos en la fe. Pero por sobre todas las cosas, Padre, te tenemos a ti, el hacedor de todo, y tú lo llenas todo, y nuestra plenitud, es decir, estamos plenos, Señor, cuando estamos en ti, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en esa fe, en ese amor y en esa esperanza de lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas por tu gracia y por tu amor. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy nos corresponde seguir leyendo esta primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 2, y hoy vamos a leer el versículo 3 y 4. Y leo para ustedes en el nombre de Jesús. Dice: nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Es muy claro hoy la palabra de Dios. Lo repito, nuestra exhortación no se origina en el error, ni en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Él aquí nos está terminando de relatar de los insultos que ellos sufrieron en Filipos, en otra localidad de la época, pero que ellos cobraron confianza para seguir su camino y llegaron hasta Tesalónica. Y él habla de una exhortación a la gente. Lo que nos gusta que nos digan es que lo que queremos oír. Mucha gente busca consejo en varias partes. ¿Y por qué buscan varias partes? Porque quiere que le digan lo que él quiere hacer. Y cuando le dicen, no, mira, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios para determinado asunto, determinada circunstancia que usted tenga en la vida, te exhorta y te lleva a que claramente a corregir lo que tú estás pensando y lo que tú quieres. Y entonces ahí es cuando tenemos el problema con el evangelio. Porque la palabra de Dios
nos va a exhortar, nos va a direccionar y generalmente es totalmente diferente lo que Dios quiere para nuestras vidas que lo que nosotros queremos. Recuerdan que hemos estado trabajando que esta gente tenía fe y esa fe nos conduce es a hacer la voluntad de Dios. Si verdaderamente vamos creciendo en madurez, en obediencia a la palabra de Dios, pues nos vamos a encontrar con esas situaciones y esas circunstancias, porque no va a ser fácil que nuestra mente y nuestro corazón, es decir, nuestro ser interior, quiera hacer lo que la palabra de Dios dice. Algunas veces sí vamos a querer hacerlo, pero otras veces el cuerpo también va a luchar contra lo que el espíritu quiere. Y tú muchas veces, ejemplo, personas que puedan todavía tener problemas con la bebida. Ay, qué de malo tomarme una, o qué de malo tomarme dos, o qué de malo tomarme tres. Y cuando se dan cuenta, ya están prendiditos y terminan en un fracaso. Recuerda que ayer hablamos del fracaso. Entonces, qué bueno que hoy tengamos en cuenta la palabra de Dios, de que nos va a exhortar. O cuando usted no quiere ir, ve, levanta a esa persona, háblale. No, pues no. Porque el Señor en su palabra, ¿qué nos dice? Que qué bueno tiene nosotros si nosotros hacemos el bien a quien nos hace el bien. Ahora, lo difícil es ir y compartirle a una persona de Jesucristo cuando te ha hecho un mal, cuando tú todavía no lo has perdonado en tu corazón. Y eso sí que es difícil. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer a Dios o vas a seguir obedeciendo tu forma de pensar, tu forma de sentir? Y usted podría pensar y estar pensando y decir, pero es válido que yo me proteja de una persona que me ha herido, que me ha hecho daño. Sí, pero nuestro deber es empezar a orar por esa persona y que Dios apareje y que sea Él quien precisamente sea quien exhorte a esa persona. Pero hay algo que el Señor nos enseña a través de esta palabra. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones. Que en verdad las buenas intenciones que Dios deposita en nosotros, es decir, Él ha depositado una confianza en ti y en mí. Es decir, en los que Él ha alcanzado con su gracia. ¿Y qué es lo que Él espera? Que nosotros demos un buen fruto. Y ayer hablábamos de que si una persona fracasó, pues que no le vamos a caer encima, sino que lo vamos a alentar a hacer las cosas bien. Y que decía yo ayer de que los que más duros nos tratamos somos los mismos creyentes. Nos caemos duro cuando alguien falla. Pero qué bueno que podamos desalentarlo. Pero bueno, el otro tópico que podemos trabajar hoy en nuestra exhortación que hablaba Pablo a esta gente de Tesalónica, no se origina en el error ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Es que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios tal cual como está. Y a veces vamos a encontrar un choque inclusive en la misma familia. Pero nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Él dice aquí en el versículo 4, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Aquí hay un gran principio que el Señor nos enseña. Y es que ellos hablan al contrario, hablamos como hombres a quien Dios aprobó. Y eso nos tiene que llevar a examinarnos nosotros. ¿Por qué hablo de que nos damos más duros los creyentes unos a otros cuando alguien falla? Porque generalmente miramos el pecado de la persona, pero no miramos el nuestro. Se me viene ahora a la mente, recuerdan, cuando al Señor Jesucristo le llevaron a aquella mujer que estaba en adulterio, en el mismo acto del adulterio, se la llevaron. Y el Señor claramente, Él agacha su cabeza y escribe en el piso, y no sabemos qué escribió en el piso, pero el Señor, la ley decía que había que apedrear a esa mujer. Pero ¿sabe qué? La ley lo que decía, o lo que dice la ley de Moisés para los judíos, y claramente esta ley trasciende en el tiempo, pero ahora ya el Señor Jesucristo dice que en mí se cumple la ley y los profetas, porque Él paga por todos nuestros pecados, pero esa gracia no nos faculta para pecar. Pero volvamos acá, el Señor, ¿qué les dijo?
el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, si nosotros vamos a exhortar a otros, si nosotros vamos a llamar a cuentas a otros, humanamente hablando, dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. Es decir, delante de Dios, ¿cómo estamos hoy? ¿Aprobados por Él? ¿Cómo está nuestra conciencia hoy? ¿Encallecida o se la estamos mostrando a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso? Señor, perdóname porque yo hoy estoy de tal manera, y perdóname porque estaba mirando con lupa bien detalladamente la actitud, la conducta de tal persona, y no me estaba mirando yo. Por eso el Señor dice que si nos examináramos no seríamos juzgados. Y claramente aquí esta gente tenía autoridad para exhortar. ¿Cuál gente? Pablo. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. Recuerdan que la confianza, y el Señor nos dice que una persona fiel es aquel que demuestra ser digno de confianza. Esto es tremendo lo que Él dice. Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Ellos tenían la autoridad en Cristo y estaban revestidos de la presencia del Espíritu Santo para poder exhortar a otros. ¿Pero por qué? Porque ellos vivían en una comunión, en una relación personal con Dios, y que claramente ellos no estaban buscando congraciarse, permítanme el término, con las personas para ser adeptos o buscar ellos un favor para ellos, como muchas veces no nos hablan claro el Evangelio de Cristo, porque es que después esa gente no va a la iglesia, o es porque no seamos tan duros, tan rudos, porque es que nosotros, pues también la palabra de Dios dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No, la palabra de Dios nos enseña un equilibrio, que nosotros somos creyentes, vamos a ser responsables delante de Dios con nuestras decisiones, con nuestra conducta. Tenemos que llevar una conducta que agrade a Dios después de haber recibido salvación. Pero también tenemos que ser claros con aquellas personas que no han llegado a Cristo. Ese es el nivel que el Señor nos enseña en su palabra, ese equilibrio, ese nivel bíblico. Venga, no le vamos a caer rudo y duro, pero vamos a decir las cosas en el amor de Cristo para que ellos se acerquen a Cristo, porque esa exhortación tiene que llevar es al arrepentimiento. Nuestra exhortación es de que podemos usar la palabra de Dios que sea para bendición de esas personas. Se le dice, mire, la palabra de Dios dice esto y tú estás haciendo otra cosa. Si tú tienes autoridad para decirle a esa persona, ejemplo, a un hijo o a una hija, yo no te condeno, no podemos condenar a nadie, simplemente exponemos la palabra de Dios, pero también que nosotros tengamos presente la palabra de Dios para nuestra vida. Esta es una buena enseñanza que hoy podemos extraer de este texto bíblico para nuestras vidas, porque de Dios nadie se burla. Dios conoce nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso termina este versículo 4 diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que examina nuestro corazón. ¿Y quién es el que examina nuestro corazón? Dios. Entonces, ellos hablaron, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó. Tenemos la aprobación de Dios y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Por cierto, por estos días que han pasado celebraciones y vienen más celebraciones en estos tiempos de fin de año, como cristianos tenemos que tener ese equilibrio y ese nivel bíblico, esa balanza. No amoldarnos al mundo, porque en mismo Santiago leemos que aquel que se hace amigo del mundo, pues está siendo enemigo de Dios. Y tenemos que buscar nosotros ese equilibrio, en no tener prácticas que nos van a apartar de Dios por buscar la conveniencia y la amistad de las personas y que, bueno, que no les vamos a decir lo que dice la palabra de Dios porque estamos en familia y no vamos a ser pesados, no vamos a ser intensos, pero por favor, mi mensaje, no se amolden a ese mundo, porque si nos amoldamos al mundo, ¿cómo van a llegar ellos a Cristo?
Esa es mi propuesta. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias porque en tu palabra encontramos un perfecto equilibrio. Gracias, Señor, porque tú nos dices que nos examinemos. Y gracias porque nos muestras como hombres que tú escogiste, que tú elegiste, y hombres que fueron determinados a seguirte y a hacer tu voluntad en sus vidas. Tú los revestiste de esa autoridad. Salieron aprobados por ti y tú les confiaste el llevar las buenas nuevas. Ayúdanos a nosotros, Señor, que tú conoces de cada una de nuestras debilidades, de cada una de nuestras fallas, y de que cuando llegamos a pecar de verdad, Señor, reconozcamos delante de ti que hemos fallado, Señor. Pero ayúdanos, Padre, a cumplir tu buena obra, para que podamos ser instrumentos tuyos de atraer a otros a ti y que no terminemos nosotros amoldándonos al mundo y alejándonos simple y llanamente por congraciarnos con el mundo, con las personas. Pero que encontremos ese equilibrio, Señor, de poderles mostrar con tu amor lo que dice tu palabra, que tiene poder para cambiar y transformar vidas, y de lo que tú has hecho en nuestras vidas y por nosotros y por aquellos que aún no han sido alcanzados por tu gracia y por tu amor, para que no la rechacen y también tengan ese regalo de salvación, y que desde esta tierra y hasta la eternidad llevemos una comunión contigo. Gracias, Señor, porque eres tú el que haces esa obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.